Leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Después que hemos leído las anunciaciones de Juan el Bautista, de su concepción y de su nacimiento, incluso de su futuro, ahora nos encontramos que después del anuncio a María y de que María estuvo un tiempo colaborando, atendiendo a Isabel, nace también Jesús. ¿Y cómo es esto? Todo ha sido coordinado por el emperador. El emperador César Augusto tomó una decisión de convocar a todo su reino, a todo su imperio, por su propia voluntad. Nadie se lo pidió, él decidió hacerlo así. Él gobernaba desde el año 29 a.C. hasta el año 14. Y esta decisión es un edicto real, una orden imperial que deben cumplir. Y esto implica que debería haber consultado al Senado para que salga un decreto y todo tenga que cumplirse. Todo el mundo habitado significa todo el orbe de la tierra debe presentarse a donde corresponda para registrarse o empadronarse. Y se nos dice que este primer censo fue cuando Quirino era gobernador de Siria. Según la historia, nos encontramos con que Quirino desde el año 12 a.C. estaba encargado de la región de Palestina, incluyendo Siria. Y él había empezado un primer censo, y este censo implicaba un mecanismo, un sistema o un modo, como lo habían hecho en Egipto. Cada uno tenía que ir a registrarse donde tenía sus orígenes, su familia y sus antepasados. Por eso tenían que volver a los lugares de origen. Pero era obligatorio, porque si alguien no se presentaba, como sanción tenía que pasar a ser propiedad del imperio con todos sus bienes. Y esto implicaba que pasaba a ser esclavo quien no cumpliera con este deber. Por esa razón todo el mundo se ponía en acción, y José, que era de la casa y de la familia del rey David, nacido en la región de Belén, fue junto con su mujer María desde Nazaret, que está en el norte, en Galilea, a la ciudad de David, que está en el sur, en Judá, en Belén. Y viene juntamente con María, porque esto es probable que indica también que María, como lo dice en la carta a los romanos, sea de la familia de David. Mientras que se encontraban en Belén, sucedió
que a María se le cumplió el tiempo para dar a luz a su hijo. Y se nos dice así brevemente, que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué significa que es su hijo primogénito? En el libro del Éxodo se nos habla muy claro. Se trata del hijo que tiene el derecho a la herencia, el heredero de las promesas. No quiere decir que haya tenido más hijos María. Significa que es el que pertenece a Dios. Y una vez que nació su hijo, María lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Esto nos dice que está en la parte donde están los animales, en un establo, porque era tanta la gente que venía que no encontraron lugar para ellos donde podía la gente descansar. Así, en aquella región de pastores nació Jesús en Belén de Judá, cumpliéndose las profecías del profeta Miqueas. En esa región había muchos pastores de ovejas que en la noche se reunían, juntaban todos sus rebaños y se iban turnando para cuidar sus animales del peligro de los animales salvajes, pero también de los ladrones. Estos se organizaban de tal forma que unos descansaban y otros vigilaban. Mientras unos dormían, otros cuidaban a las ovejas. Y de repente sucedió que los envolvió una gran luz, que los dejó impresionados. Y se trataba nada menos que de la visión de un ángel que de parte de Dios vino ahora a ellos. Este ángel no tiene nombre, parece ser que no es el mismo que se apareció a Zacarías y a María, pero los envolvió con la luz de la gloria de Dios que emanaba y ellos se llenaron de miedo. Estaba suspendido en lo alto sobre el lugar en donde ellos estaban y el ángel les dijo: no teman, no tengan miedo. Yo hoy les traigo una buena noticia. Este ángel los está evangelizando, les anuncia que algo les va a provocar una grande alegría a ellos y a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque la noticia buena es que hoy, esta misma noche, en el momento en que ellos se encuentran acampando a la intemperie, ha nacido en la ciudad de David. Ciudad de David puede significar Betlem, casa de pan, donde ellos están, o puede significar la parte principal de la ciudad de Jerusalén. Pero en realidad, según el profeta Miqueas, se trata de Belén de Efratá, donde ellos están. Allí ha nacido el Salvador, el Cristo, el Señor. Es interesante considerar que en esa época, el que había mandado hacer el censo se había proclamado el Salvador del mundo, y mandando que se hiciera este censo, pone a disposición de los proyectos divinos que se cumpla todo cuanto había sido prometido y anunciado a través del Antiguo Testamento y de los profetas. Es gracias a este censo que José y María tienen que venir a este lugar y que el niño nace en la ciudad de David. ¿Cómo van a identificar estos pastores al Salvador, al Cristo, al Señor? Tienen una señal. María ha envuelto al niño en pañales y lo ha recostado en un pesebre. Es normal que un niño se envuelva en pañales. Lo que es anormal es que lo reclinen o lo recuesten en un pesebre. Con esta señal, los enviados ahora a buscarlo, por la noticia que se van a poner en movimiento para ir a localizarlo, son los pastores. Y ellos podrán identificarlo solamente así. De pronto se nos cuenta que se le unió una muchedumbre, un ejército de ángeles a este que les ha notificado la buena noticia, y van cantando gloria a Dios en el cielo, porque este nacimiento de Jesús glorifica a Dios en el cielo, pero en la tierra trae la paz a todos los hombres que agradan a la voluntad de Dios, que se hacen gratos a Dios haciendo su voluntad. Y así se celebra
en el cielo y en la tierra el nacimiento del Mesías. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.